Iniciamos este análisis detallado hoy con la Gaceta Oficial número 229 de la República del Paraguay. Esta es la publicación de Asunción del 3 de octubre de 2025. Queremos ver qué historias de negocios se esconden detrás de todos estos avisos formales. Claro, es una fuente muy interesante, la verdad. La Gaceta Oficial es básicamente el lugar donde se publican todos los avisos legales que exige la ley, ¿no? Exacto. Hablamos de convocatorias de asambleas, edictos, balances, todo lo que necesita esa publicidad formal para tener validez. Y fíjate que esta edición, la 229, está muy cargada del lado corporativo. O sea, casi todo el contenido son avisos de empresas. Vemos una modificación de estatutos justo al principio. Ajá. Y después, bueno, una lista larga de convocatorias a asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias. Ok, bueno, vamos a meterle mano a esto. A primera vista podría parecer solo burocracia, ¿no? Puros trámites. Pero la idea es ver qué tendencias, qué movimientos empresariales podemos detectar aquí. Exacto. Son señales de crecimiento, de ajustes o simplemente la rutina anual. Hay que ver. El primer aviso que encontramos es justamente esa modificación de estatutos. Es de Concolor SRL. Resulta que aumentaron su capital. Esto viene de una escritura pública de abril de 2024 que se inscribió en noviembre de ese año. Parece un trámite, pero ¿qué implica realmente? Pues mira, este tipo de aviso, aunque sea cortito, suele ser un indicador potente, diría yo. Un aumento de capital no es solo papeleo, ¿eh? Claro. Generalmente significa que Concolor está inyectando fondos frescos. Podría ser para una expansión importante, financiar nuevos proyectos o simplemente para fortalecer su estructura financiera, su balance. O sea, una señal de que miran hacia adelante. Totalmente. Es una señal de ambición, de planes a futuro. Quizás están atrayendo nueva inversión. Es un movimiento proactivo, sin duda. Lo fascinante aquí es que este simple aviso refleja una decisión estratégica importante para Concolor SRL. Buen punto de partida. Interesante. Ahora, entremos al bloque principal de la Gaceta. Las convocatorias a asambleas generales ordinarias, las famosas AGOs, son la gran mayoría de los avisos. Sí, las AGO son, digamos, el pan de cada día de la gobernanza corporativa, sobre todo en las sociedades anónimas. Es la reunión anual obligatoria. Donde se revisa todo, ¿no? Exacto. Ahí los accionistas revisan la gestión del año, aprueban la memoria del directorio, los estados financieros, el informe del síndico, que es como un auditor interno elegido por ellos mismos. Y deciden qué hacer con las ganancias, eligen directores. Correcto. Deciden sobre el destino de las utilidades, si las hay, y eligen a quienes van a dirigir la empresa el próximo año. Es clave. Y vemos una variedad interesante aquí. Por ejemplo, está Emprendimientos M&G SAS. Convoca su AGO para el 9 de octubre en Villa Elisa. Y lo curioso es que su orden del día cubre 4 años. ¿4 años? Sí, quieren aprobar informes desde 2021 hasta 2024, además de elegir autoridades y tratar resultados, claro. Llama la atención que cubran tanto tiempo de golpe. Sí, y no es el único caso, ¿eh? Ese es un patrón que a veces se ve. Grupo Ávila Cobo, Emprendimientos S.A., Gacesa, tiene una asamblea parecida el 14 de octubre en Asunción, para revisar desde 2019 hasta 2024. ¿6 años? 6 años. Cubrir tantos ejercicios juntos suele interpretarse como un esfuerzo de regularización, de ponerse al día. Quizás porque estuvieron parados o con problemas administrativos. Es lo más probable. Quizá la empresa tuvo un periodo de baja actividad, o cambios internos, o simplemente se atrasaron con las formalidades legales y ahora, bueno, se ponen las pilas. Agrupar simplifica el proceso si se acumularon pendientes. Claro, tiene sentido. Luego hay casos que parecen más el ciclo anual normal, como IQI Industriales S.A., que convocó para el 30 de septiembre, ojo, una fecha que ya pasó cuando se publicó la Gaceta. Cierto. Con la agenda típica para el ejercicio 2024. Informes, elecciones, remuneraciones, utilidades. Muy parecido a lo que vemos en Alpa Industria y Comercio S.A., en Mariano Roque Alonso el 10 de octubre. Ajá. Y Verum Media S.A. el 9 de octubre en Asunción, en el edificio de Top. Agenda estándar 2024.
Así es. También está Arco Iris Group S.A. en Luque el 7 de octubre, revisando 2023 y 2024, y Radio Itapúa S.A. en Villarrica el 10 de octubre. Sigue la agenda estándar para el ejercicio 2024 y elige autoridades para 2025. Y Seguridad S.A., compañía de seguros, el 27 de octubre. Se enfoca en su ejercicio cerrado en junio de 2025. O sea, mucha rutina también. Sí, pero ojo, esa rutina, aunque parezca monótona, es crucial. Es el mecanismo fundamental por el cual los dueños, los accionistas, supervisan a los que administran la empresa día a día. Es la rendición de cuentas anual. Alpa, Verum, Radio Itapúa, Cermat, Talli, FIT, Seguridad. Todas mencionan el requisito de depositar las acciones con anticipación. Ah, sí. Ese es un procedimiento estándar, pero importante. Permite a la sociedad verificar quiénes son los accionistas con derecho a voto y, sobre todo, si se alcanza el quórum mínimo para que la asamblea sea válida. Ayuda a organizar la reunión, básicamente. Entendido. Y otro detalle interesante, si miras todas estas convocatorias juntas, es la dispersión geográfica, ¿no? Sí, lo noté. Pedro Juan Caballero, Villa Elisa, Asunción, Mariano Roque Alonso, Luque, Ciudad del Este, Hernandarias. Exacto. Refleja actividad económica distribuida por distintas zonas del país, no todo concentrado en un solo lugar. Bien, pero decíamos que no todas las AGO son solo rutina. Algunas incluyen puntos un poco más específicos, ¿no? Cierto. Por ejemplo, Cuarpasá en Pedro Juan Caballero. Su asamblea era el mismo día de la publicación, el 3 de octubre, y planeaban la emisión de acciones dentro del capital autorizado. Interesante. ¿Eso significa que la empresa ya tiene un tope de capital aprobado en sus estatutos, un capital autorizado? Y ahora, en esta asamblea, van a decidir lanzar nuevas acciones, pero sin pasarse de ese límite ya establecido. ¿Para qué harían eso? Usualmente es para captar fondos frescos o para incorporar nuevos socios, aprovechando esa autorización que ya tenían de antes. Es una forma de financiarse o crecer sin tener que modificar los estatutos en ese momento. Vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Innove Paraguaysá, en Ciudad del Este. Convocan a 2 asambleas ordinarias el mismo día, el 8 de octubre. 2 ajeos, a ver. Sí. Una a las 9 para regularizar la emisión de acciones suscritas y entregar los títulos, y otra a las 13 para emitir acciones correspondientes al aumento de capital resuelto en Asamblea General Extraordinaria anterior, y actualizar el registro. ¡Ah, qué bien! Lo de Innove es un ejemplo clarísimo de cómo se ejecutan por etapas las decisiones sobre el capital. Fíjate, la primera AGO, la de las 9, parece ser para poner en orden emisiones que ya se habían acordado, que ya estaban suscritas, como un trámite de formalización. ¿Y la segunda? Y la segunda, la de la 1, ya es para implementar un aumento de capital que, como ellos mismos dicen, se aprobó antes en una Asamblea General Extraordinaria. Seguramente vamos a ver esa AGE por ahí también. Claro. Es un vistazo al proceso completo. Primero la decisión estratégica en la AGE y luego la ejecución operativa en la AGO. Muy ordenado. También está Paraguay Uranium S.A. con AGO el 10 de octubre en Asunción. El nombre, bueno, llama la atención. Sí, Uranium. Pero la agenda es bastante directa. Elección de nuevos miembros del directorio. Un cambio de directorio siempre es relevante, ¿eh? Puede ser una renovación normal por vencimiento de mandatos o puede indicar un giro estratégico, un cambio en el control de la empresa o incluso una respuesta a malos resultados. Sin más contexto es difícil saber, pero es una movida importante en la cúpula, seguro. Luego tenemos a Rolitrans CDSA en Ciudad del Este, el 7 de octubre. En su AGO, además de lo típico, planean modificar el artículo 5 de los estatutos sobre el capital social. Eso sí que es raro en una ordinaria, ¿o no? Sí, la verdad es que no es lo más común. Generalmente los cambios estructurales como modificar el monto del capital social se tratan en asambleas extraordinarias, las AGEs, porque requieren quórums y mayorías especiales. Entonces, ¿por qué Rolitrans lo hace en una AGO? Bueno, podría ser que sus propios estatutos lo permitan específicamente, o quizá es un ajuste muy particular que según su reglamento interno sí puede tratarse en la ordinaria.
Habría que ver si convocaron también una AGE para algo relacionado. Eso nos daría más pistas. Hay más casos con acciones específicas. Adespacioa, en Hernandarias, el 10 de octubre incluye en su AGO la emisión e integración de acciones. Ajá. Y luego este par que ya mencionamos de pasada, Cermat S.A., Servicios de Ingeniería y Materiales S.A., y Taji Ambiental S.A. Esto es muy curioso. Ambas convocan a AGO el 11 de octubre en Asunción, casi a la misma hora, en la misma dirección. ¿Y la agenda? Prácticamente idéntica. Ambas incluyen emisión de acciones y puntos claves sobre estudio de la capitalización, distribución de las utilidades provenientes de las reservas facultativas y estudio de la capitalización de la utilidad proveniente de la reserva de revalúo. ¡Qué coincidencia tan llamativa! ¡Wow! Esa sincronía entre Cermat y Taji es como mínimo notable. O sea, misma fecha, misma hora relativa, misma dirección y misma agenda, enfocada en emisión de acciones y manejo de reservas. Eso sugiere una gestión financiera muy activa y sobre todo coordinada. ¿Qué significa eso de manejar las reservas? Están decidiendo qué hacer con fondos que tienen acumulados. Las reservas facultativas son básicamente ganancias que la empresa decidió guardar voluntariamente en años anteriores, en lugar de repartirlas como dividendos. Y la reserva de revalúo suele venir de actualizar el valor contable de activos fijos, como inmuebles o maquinaria, cuando su valor de mercado sube. Y ahora deciden si las capitalizan o las distribuyen. Exacto. Capitalizar significa convertir esas reservas en capital social, o sea, reinvertirlas formalmente en la empresa. Distribuir podría significar repartirlas a los accionistas. El hecho de que hagan exactamente lo mismo, el mismo día, en el mismo lugar, apunta fuertemente a una conexión profunda. Como decías, administración compartida o parte de un mismo grupo. Sí, podrían compartir administración, gestión o incluso propiedad. Es una táctica de eficiencia o una estructura grupal bastante probable. Muy interesante cómo un aviso formal puede sugerir estas cosas. Sí, muy revelador. Y para cerrar el capítulo de las AGOs, una nota curiosa. 5SA publica un aviso para una asamblea que se realizó en mayo de 2024. Era para tratar el ejercicio 2023. Una publicación muy desfasada. Sí, un retraso considerable. Puede ser por trámites administrativos que se complicaron o simplemente la necesidad de cumplir formalmente con la publicación aunque sea tarde. Una anomalía a notar. De acuerdo. Bueno, pasemos ahora al otro tipo de asamblea que aparece bastante en esta gaceta. Las generales extraordinarias, las AGs. ¿Cuál es su función específica para refrescar? Las AGs se convocan para temas que van más allá de la gestión anual ordinaria, ¿sabes? Son para asuntos que suelen implicar cambios fundamentales en la sociedad. ¿Cómo qué tipo de cambios? Piensa en modificaciones importantes de los estatutos, el contrato social de la empresa, fusiones con otras compañías, divisiones de la empresa, una disolución anticipada o aumentos de capital que requieran cambiar ese contrato social original. Son decisiones de alto impacto, que cambian las reglas del juego. Y vemos varias AGs precisamente para eso. Aumentar capital y modificar estatutos. Retomando el caso de Ginove Paraguaysa. Ajá, el de las dos AGOs. Exacto. Resulta que tienen una AG el mismo 8 de octubre, justo entre sus dos AGOs, a las 11, y el objetivo es explícito. Consideración de aprobación de un aumento del capital social y modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Ahí está. Ahora vemos el cuadro completo de Ginove. Esta AGE es donde se toma la decisión estratégica clave, aumentar el capital. Y luego, como vimos antes, en la segunda AGO de ese mismo día, a la 1 de la tarde, se ejecutan los pasos prácticos. Emitir las acciones correspondientes a ese aumento que se acaba de aprobar aquí. La AGE define la estructura y la AGO la implementa. Una secuencia lógica y bien planificada. Y la misma lógica parece aplicar a Adespasa en Hernandarias el 10 de octubre. Primero, tienen una AGE a las 7 de la mañana para modificación del artículo 5 del Estatuto Social por aumento de capital. Tempranito. Sí. Y luego la AGO a las 10 de la mañana, que ya mencionamos que incluía emisión e integración de acciones. Es la secuencia típica, sí. La AG aprueba el cambio estructural, el aumento de capital y la modificación del estatuto.
Y la AGO posterior se encarga de los detalles de ejecución, como formalizar la emisión y que los socios aporten el dinero, la integración, por esas nuevas acciones. Y el patrón se reconfirma con nuestro par, Cermat SAS y Talla Ambiental S.A. El 11 de octubre, ambas tienen una AG antes de sus respectivas AGOs, de nuevo en la misma dirección y con la misma agenda calcada: modificación de los estatutos sociales, aumento del capital social. Esto ya no es coincidencia, ¿eh? Refuerza totalmente la hipótesis de una gestión coordinada o una estructura común entre Cermat y Talli. Realizan el mismo procedimiento completo y sincronizado: AG para aprobar el aumento de capital, seguida de AGO para emitir acciones y manejar las reservas. Una operativa societaria casi en espejo. Impresionante la coordinación. Pero las AGs no son solo para crecer o ajustar capital. También se toman otras decisiones cruciales, a veces definitivas. Hay un aviso que marca un final. Ganadera San José de Mayo S.A. Ajá. convocó a AGE para el 30 de septiembre, otra fecha ya pasada, para tratar la disolución y liquidación anticipada de la sociedad, nombrar secretario, aprobar gestión de liquidador, todo el proceso de cierre. Efectivamente, la disolución es el cierre formal del ciclo de vida de una empresa. Implica cesar todas las operaciones, vender activos si es necesario, pagar todas las deudas y, si queda algo, repartirlo entre los socios. Es un evento mayor, el fin del camino para esa sociedad. La transformación de tipo sociedad de sociedad anónima, S.A., a sociedad de responsabilidad limitada, S.R.L. ¿Qué nos dice este cambio? Pasar de SA a SRL es una reestructuración importante. La SRL suele tener una administración más sencilla, menos requisitos formales y de publicidad que la SA. Es más adecuada para empresas con menos socios o un tamaño más manejable. Entonces, ¿por qué lo harían? El takeaway aquí es que FNT probablemente busca simplificar su operación. Quizás ya no necesitan la complejidad de una SA, o se adaptan a un tamaño menor, o buscan optimizar su estructura fiscal o el régimen de responsabilidad para sus socios actuales. Es un movimiento estratégico hacia la simplicidad operativa, generalmente. Interesante. Y volvemos a Rolitrans CDSA, otra vez. El mismo 7 de octubre, antes de su AGO, donde modificaban el capital de forma algo inusual. Sí. Tuvieron una AGE a las 8 de la mañana, con un único punto relevante: emisión de acciones. Otra asamblea más para ellos, el mismo día. Qué curioso, que convoquen una AG solo para emitir acciones, separada de la AGO que trata la modificación del capital, es peculiar. Podría deberse a que esa emisión específica requería las mayorías calificadas de una AG por alguna razón, o quizás respondía a una necesidad muy puntual que justificó una convocatoria extraordinaria, aunque coincidiera en fecha con la ordinaria. Sugiere una planificación muy detallada o una situación particular que los llevó a esa secuencia. Muestra que hay complejidades detrás, ¿no? Y para terminar con las AGEs y mostrar la diversidad de entidades, está la primera iglesia china evangélica en el Paraguay. También convoca a AGE el 12 de octubre en Asunción. ¿Y para qué? En su caso, para la elección de miembros de la comisión administrativa. Ah, mira. Un buen ejemplo de que la Gaceta Oficial no es solo para empresas comerciales, asociaciones civiles, fundaciones, entidades religiosas. Todas las personas jurídicas que la ley obliga usan este medio para dar publicidad a sus actos de gobierno interno, como elegir a sus autoridades. Muestra la amplitud del uso de este instrumento. Entonces, recapitulando un poco todo esto. Esta Gaceta 229, la verdad, nos da una fotografía bastante movida del mundo corporativo paraguayo en este momento. No es solo rutina, para nada. No para nada. Hemos visto señales claras de inversión y planes de crecimiento con los aumentos de capital, ¿no? Concolor, Ginove, Adespa, Cermat, Talli, todos moviendo ficha en ese sentido. También observamos reestructuraciones estratégicas como la de FIT, cambiando su tipo societario de SA a SRL, buscando quizás más agilidad. Exacto. Y presenciamos cambios en la dirección, como en Paraguay Uranium, que siempre pueden significar algo importante. Sin olvidar a las empresas que se ponen al día con formalidades atrasadas, como Emprendimientos M&G o Gacesa,
Y en el otro extremo del ciclo, el cierre de una compañía como Ganadera San José de Mayo. Es que es crucial valorar esta información pública. Aunque los avisos son súper escuetos y formales, si los lees en conjunto, como hicimos ahora, revelan un ecosistema empresarial activo y con realidades muy distintas. Hay quienes apuestan al futuro, quienes se adaptan, quienes simplemente cumplen trámites y quienes cierran etapas. Y la publicación obligatoria, aunque el formato sea árido. Aporta una transparencia necesaria. Y esas coincidencias que vimos, como la de Cermat y Talli, o las múltiples asambleas de Ginove y Rolitrans en un solo día, nos recuerdan que detrás de cada aviso formal hay estrategias, hay relaciones, hay decisiones empresariales concretas tomadas por personas. Exacto. No es solo papeleo legal, como decíamos al principio. Para nada. Es el reflejo de decisiones económicas, de gente moviéndose dentro de estas organizaciones. Nos da un pulso, una muestra de la actividad económica formal y sus movimientos internos. Es fascinante verlo así. Sí, totalmente. Para quien busca entender la dinámica empresarial, o seguir la pista de inversiones, de reestructuraciones, o simplemente tiene curiosidad sobre cómo funciona el tejido económico de Paraguay, documentos como esta Gaceta son una fuente de pistas mucho más rica de lo que parece a simple vista. Y fíjate, al ver toda esta actividad tan diversa en una sola edición de la Gaceta, aumentos de capital, emisiones de acciones, cambios directivos, transformaciones societarias, regularizaciones, hasta una disolución, me queda una reflexión, una pregunta abierta. A ver. Fascinantemente, todos estos movimientos en el entorno económico paraguayo hacia finales de 2025, ¿son mayormente señales de optimismo y expansión generalizada? ¿O son más bien respuestas a desafíos específicos del mercado, quizás cambios regulatorios recientes? ¿O es simplemente una mezcla, donde cada sector, cada empresa, tiene su propia historia y sus propias motivaciones detrás de estos avisos? Es una excelente pregunta abierta que queda resonando después de analizar estos documentos oficiales. Da para pensar.